Muy buenas noches, mis queridos hermanos, amigos. Dios los bendiga a todos. Que la paz de Dios gobierne sus corazones en medio de toda esta crisis a nivel mundial que estamos viviendo. Solo la paz de Dios y la fe y el amor a Dios puede hacernos a nosotros sobrellevar esta y cualquier otra situación que se presente bajo la bondad y la misericordia de Dios. Estoy un poquito afónico, espero que me escuchen bien. Quiero, antes de compartirles la palabra del Señor, tocar un tema brevemente con respecto a nuestro presidente Vizcarra. Bueno, puede que a algunos les agrade, otros no les agrade la persona del presidente por cuestiones políticas o no sé por qué razón, pero es el presidente que tenemos en este momento. Y yo creo de que toda la cristiandad, todo el pueblo de Dios debe orar por nuestro presidente, para que Dios le dé la sabiduría, la capacidad, para que Dios a través de él pueda manifestar su misericordia a todos nosotros. Porque hay que cumplir con las reglas, hay que cumplir con las normas. Lo que está haciendo el presidente lo hace por el bienestar de todos los peruanos. Y no es Dios, Él no es Dios. Él puede equivocarse, Él puede errar, Él puede fallar. Pero Dios no falla. Por eso hay que pedirle a Dios por Él, para que Dios pueda encaminarlo, para que Dios pueda dirigirlo a Él y a todos los que están con Él, formando ese gran grupo para fortalecer y para poder librar a nuestra nación de esta epidemia que está azotando al mundo. Oremos por el presidente. Dios manda orar por los que están en eminencia. Hay que orar por él. Él necesita nuestra oración. Él es el portavoz. Él es el que tiene la palabra de decisión en todo lo que se planifique. Oremos para que todo lo que él encamine sea correcto, sea prudente y sobre todo sea agradable a Dios. De esta manera vamos a ayudarnos a nosotros mismos y vamos a ayudar también al gobierno peruano. Y lo que hagamos, cuando lo hacemos con obediencia, no por temor, sino por obediencia, Dios se agrada. Dios se agrada. Aprendamos, amados, a ser obedientes. Dejemos las polémicas a un lado, no viene al caso. Las polémicas políticas, que si esto falta, que si lo otro, olvidémonos de eso por un momento. Estamos entre la vida y la muerte. Y tenemos que tener en cuenta esto. Lo principal es esta pandemia. Enfoquémonos allí. Oremos. Arrepintámonos. Quiero leer 3 versos de la palabra de Dios que se encuentran en San Lucas, en el capítulo 8 de San Lucas. Voy a leer 2 versículos y luego otro versículo que está más adelante de la siguiente manera. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Estaba Jesús hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Amados hermanos y amigos, todos estamos claros y todos estamos de acuerdo en que, y bueno, cuando digo todo me refiero al mundo cristiano, porque yo enfoco las cosas desde un punto de vista espiritual, cristiano. Y todos los cristianos estamos de acuerdo y estamos claros en que esta pandemia que azota al mundo es, por supuesto, permitida por Dios como un juicio
a todas las naciones. Ayer hablaba acerca de la soberbia de las personas que están en eminencia, que es uno de los factores por el cual Dios permite toda esta catástrofe. Pero no son solamente los que están en eminencia, es todo el pueblo en general. El pecado ha crecido en demasía. El pecado es algo que está a la flor del día. Ya nadie respeta nada. Ya no se respetan a los adultos. Ya no se respeta a los niños. Ya no se respeta nada. Todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Y no solamente quiere, sino que lo hacen. Marchas por aquí, marchas por allá, para aprobar cosas que Dios condena, para dar rienda suelta a su pecado, a su maldad. Hasta se hacen marchas por causa del pecado, o sea, para favorecer al pecado. Eso es increíble. Las muertes, los asesinatos, la violencia y tantas cosas terribles, ¿verdad? Cuánto sufren los hogares, las familias. La mayoría familias divididas, con problemas grandes. Y gente con ganas de matarse, gente deprimida, enferma. Estamos claros que esto es una manifestación de la ira de Dios a causa de tanta maldad. Pero si enfocamos solamente ese aspecto de que Dios está enojado, estaríamos cometiendo un grave error. Porque por otro lado, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Especialmente cuando Dios ve arrepentimiento de parte de la humanidad. Cuando Dios ve humillación en un hombre, en una mujer, en una familia, en una nación, en el mundo. Si los hombres se humillan, la misericordia de Dios no se deja esperar. Yo creo que una de las cosas, uno de los remedios o medicinas más eficaces que hay para esta pandemia es la humillación y el pedir perdón a Dios. Esa es la medicina que sanará a la gente de este mal. A todos. En la época de nuestro Señor Jesucristo, el Señor había venido a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar. Él no vino a condenar. Él no vino a destruir. Él no vino a dar muerte. Él vino a dar vida y vida en abundancia. Desde ese momento en que el Señor vino con esa intención de darnos vida, de salvar las vidas, amados hermanos, esa intención ha permanecido y permanece hasta el día de hoy. Es la voluntad de Dios perdonar, es la voluntad de Dios darnos vida. Esa es la voluntad de Dios. Cuando Cristo vino, Él vino al pueblo de Israel. Era el pueblo escogido por Dios. Y Dios vino a este mundo a través de ese pueblo. ¿Qué encontró en ese pueblo de Dios? En ese pueblo que supuestamente era el pueblo que Dios había escogido, que Dios había formado y que Dios amaba profundamente. ¿Qué encontró Jesús cuando vino a este mundo? Encontró muchos enfermos. Enfermos de todo tipo. Desde mujeres que sufrían de hemorragias con cáncer al útero, desde hombres leprosos, hombres y mujeres leprosos, ciegos, sordomudos, lunáticos, es decir, gente loca, gente endemoniada, poseídas. El Señor encontró mucha gente paralítica que estaban mendigando en las calles porque no había forma como se pudieran sostener, así que los ponían ahí para que pidieran limosna. Y no hablo de uno, eran cientos y miles de casos terribles que estaban enfermos y otros a punto de morir y otros con enfermedades terribles como la parálisis, etc.
Sin embargo, la voluntad de Dios era salvar a la humanidad, cambiar esa condición que el hombre tenía. Claro, el Señor sabía perfectamente que los hombres estaban así por causa del pecado y la maldad. Por eso Él vino a perdonar los pecados. Todo el amor del Padre estaba en Cristo para reconciliar al mundo, para salvar al mundo. El amor de Dios estaba en Él. Déjeme decirle que aunque hace 2000 años Cristo vino a este mundo para salvar y rescatar, Él sigue haciéndolo todavía. Y aunque parezca increíble, aunque nosotros no podamos salir de nuestras casas, Cristo todavía por medio de su Espíritu Santo está moviéndose por todas partes, buscando un hombre, una mujer que venga a Él de todo corazón. Porque Él quiere salvar, porque Él quiere perdonar. Los principales sacerdotes judíos en la época del Señor, los líderes religiosos se habían corrompido, se habían apartado de Dios, como está pasando ahora con todos los líderes religiosos de hoy. Todos los líderes religiosos se habían corrompido. Los principales de la sinagoga eran templos judíos. Habían gente que estaban al frente de esos templos, habían principales, sacerdotes, rabinos, principales que estaban a cargo de la sinagoga, de las iglesias, de los templos de ese tiempo. Se habían corrompido también. Sin embargo, el Señor jamás despreció a nadie. Él dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dice la Escritura que un principal de la sinagoga, un hombre religioso importante, que no había llevado una buena vida, se acercó al Señor y le rogaba que fuera a su casa. Por favor, ve a mi casa, entra en mi casa. Tengo una hija de 12 años que está agonizando. Se está muriendo mi hija. Te ruego, Señor, que vayas. Recuerden que todos los principales, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, nadie quería a Jesús, todos los aborrecían. Los principales religiosos aborrecían a Jesús, no querían saber de él. Ellos tenían su religión y con eso bastaba. Sin embargo, tuvo que ocurrir un caso terrible para este principal llamado Jairo. Su hija enfermó gravemente y de muerte. Se estaba muriendo. Significa que los médicos no podían hacer nada. Los médicos habían dicho: Jairo, lo lamentamos. Ya no podemos hacer más. Solo un milagro. Solo un milagro. Es lo que está ocurriendo hoy. Solo un milagro puede salvar a tanta gente que está enferma con el coronavirus. A veces no me dan ganas de ver las noticias, de cómo muere la gente, de cómo los dejan en las calles tirados, con ataúd y todo, los dejan en medio de la pista. No saben qué hacer con los muertos. Los crematorios no alcanzan. Son cientos y miles de personas que mueren. Es terrible lo que está pasando. Gente que tiene cadáveres dentro de sus casas y las autoridades no las recogen. La gente no sabe qué hacer. En los hospitales los muertos están sentados, tirados en el piso, en las camillas, muertos por todas partes. Es terrible. Cuando los médicos dicen: ya no podemos hacer nada, solo un milagro, pues un milagro es lo que hace falta ahora. Eso es lo que hace falta, un milagro. Ese milagro que solo Jesucristo puede hacer. Con su gran poder, con su gran amor. Porque Él vino para hacer milagros. Él es el verdadero Señor de los milagros. El Cristo de los milagros.
Este principal que tal vez en un momento no veía bien a Jesús, ahora por la necesidad de ver a su hija que se está muriendo y que no había forma de salvarla. No había forma de que se sanara, los médicos la habían desahuciado. Este hombre corre a Jesús porque había escuchado que por donde quiera que iba Jesús habían sanidades, habían milagros. Los paralíticos se levantaban, los ciegos veían, los mudos hablaban, los leprosos eran limpiados, las mujeres con flujo de sangre eran sanadas. Es decir, el Señor estaba haciendo grandes maravillas y Jairo sabía de eso. Por eso es que él acude al Señor. El Señor está rodeado de una gran multitud. Mucha gente lo apretaba. La gente quería tocarlo, la gente quería que él sanase a un enfermo. Y Jairo llega y le dice al Señor: entra a mi casa, por favor, mi hija se muere, mi hija tiene 12 años. Dice que mientras Jesús aún hablaba, porque hubieron casos y sucesos en ese momento que llevaron al Señor a quitar su mirada de Jairo para atender una situación con una mujer que también había sido sanada habiendo tocado el manto de Jesús. La mujer dijo: si tan solo tocare su manto, seré sana. Y cuando ella tocó las vestiduras de Jesús, ella quedó sana al instante. Entonces el Señor volteó y dijo: uno de ustedes me ha tocado. ¿Quién me ha tocado? Pedro dijo: Señor, la multitud te aprieta, te empuja, y tú dices: ¿quién me ha tocado? Es que alguien me ha tocado con fe, porque virtud ha salido de mí. Es decir, ni siquiera el Señor tenía que orar por alguien ni decir nada a alguien para que se sanara. El solo hecho de que tocara a alguien con fe al Señor, la persona quedaba sana. Por eso es que él desvía su atención de Jairo, el principal de la sinagoga, para atender a esta mujer, y al ver a esta mujer le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, tu fe te ha sanado. Y mientras él está hablando con esta mujer diciéndole esto, aparece un hombre que había estado en la casa del principal, llamado Jairo, y le dice: Jairo, ya no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. Todos los que somos padres sabemos el dolor que se puede sentir ante una noticia como esa. Es algo desgarrador que un hijo, una hija, jovencitos de 12 años, se muera. Es algo desgarrador. Jairo ya no encontró más alternativa. Jairo se desploma. Jairo dice: ¿qué pasó? Ya no hay nada que hacer. Yo quería que tú fueras a mi casa. Yo quería que tú entraras a mi casa, que tú orases por mi hija, que tú sanaras a mi hija, y ahora mi hija ha muerto. Hubo una mujer, hermana de Lázaro, que le dijo al Señor: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero el Señor le dijo a ella: ¿tú crees? Tu hermano no ha muerto. Él solamente duerme. Él resucitará. Sí, Señor, yo sé que resucitará el día de la resurrección. No, tu hermano vivirá. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Cristo. Ahora era Jairo diciéndole lo mismo: si hubieras entrado a mi casa, mi hija no hubiera muerto. Pero el Señor dice, oyéndolo Jesús le respondió: no temas, Jairo, no temas, cree solamente y serás salva. Jairo, yo sé que esto es muy terrible para ti, pero no temas, no tengas temor, cree. Yo soy la resurrección y la vida. Cree solamente. Yo quiero dirigirme a todos aquellos que están ahorita con esta enfermedad del coronavirus. Ojalá este mensaje pueda llegar a ellos,
le puedan hacer ver al menos esta parte que voy a hablar. Tal vez usted dice, ya no tengo solución. El virus se ha alojado en mis pulmones. Me van a poner esos tubos, tal vez ya te pusieron esos tubos. Otros están con los síntomas, están aislados en sus casas. Pero yo te digo que en medio de todo lo que está ocurriendo, del dolor y del azote que se está recibiendo en el mundo, hay un Cristo que te ama. Si tú puedes creer en Él, si tú te puedes acercar a Él de corazón, deja de temer, como dijo el Señor, no temas, cree solamente, cree. Cree que el Señor tiene poder para sanarte. Cree, pero pídele perdón. Dile, Señor, yo no he sido un buen cristiano. Yo no he sido una buena cristiana. Yo he vivido una vida apartada, he vivido una vida lejos de ti. He sido indiferente. Ahora estoy sufriendo esta consecuencia de este virus. Perdóname, Señor. Tu palabra dice que si yo creo en ti, tú tienes poder no solo para perdonarme, sino también para sanarme, para darme vida. Él tiene poder para darte vida. Él te puede sanar. Él le dijo a Jairo, no temas, Jairo. Cree solamente, ella se salvará. Y luego el Señor entró a la casa y dice, porque la gente se burlaba de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Él la tomó por la mano. La gente decía, ya está muerta, ¿qué vas a hacer? Pero él la toma por la mano y la levanta y le dice, muchacha, levántate. Y se levantó. Es que en el Señor hay todo poder, hay toda gracia. Para Él no hay nada imposible. Si tienes alguna enfermedad, así no sea el coronavirus, tal vez haya otras enfermedades. Cree solamente, cree en Cristo. Deposita tu fe, abre tu corazón y deposita tu fe y dile, Señor, yo creo que tú me levantas. Yo creo que tú me sanas. Yo creo que tú tienes poder. Yo creo que nada es imposible para ti. El Señor está allí a tu lado. El Señor tiene poder. Él no puede sanarte si tú no crees. Porque Él solamente puede sanar a los que creen en Él. A los que dicen, sí, yo creo. Yo sé que Él me levanta. Yo sé que Él me sana. Jairo se quedó sorprendido al ver a su hija volver a la vida y totalmente sana. La abrazó, la besó. La alegría era indescriptible. Porque eso es lo que hace el Señor. Traer bendición y alegría. Traer sanidad. Traer salvación. En medio de esta ira, en medio de este azote, hay un Cristo que te ama. Un Cristo que te escucha. Un Cristo que está a tu lado, esperando que tú vengas a Él, que le pidas perdón y creas que Él tiene poder para salvarte y para sanarte. Déjame orar por ti, para que el Señor sane tu cuerpo, para que el Señor salve tu alma. Cierra tus ojos y dile al Señor, perdóname de todos mis pecados, mientras que yo oro por ti. Si estás enfermo, dile, Señor, sáname. Yo oraré por ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira cuántas vidas en este momento sufren. Personas que al escuchar esta palabra están sintiendo esa reflexión y ese deseo de pedir perdón y de humillarse. Y lo están haciendo en este momento. Y te están pidiendo perdón por sus pecados. Perdónales en este momento, Señor. Sálvalos, Padre Santo. No tomes en cuenta las cosas malas que hayan hecho. Tu misericordia se manifieste, Padre. Y aquellos que están enfermos, aquellos que dicen, Señor, sáname, yo creo.
Señor, no importa lo que tengan. Si es este virus, este coronavirus que está en sus pulmones, en su cuerpo, en menor o en mayor grado, Señor, tú tienes poder en este momento para sanarle. Extiende tu mano, tócalo, allí donde se encuentran. Señor, aquel que con fe, aquel que con sus lágrimas, aquel que con toda devoción viene a ti y te pide, Señor, que lo sanes, tócalo ahora, sánalo ahora, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Tú eres un Dios de amor, de misericordia. Extiende tu mano, Señor, y sana estos cuerpos enfermos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, amigos, sigamos adelante en esta batalla. Esta es una batalla espiritual, no es física. No es contra carne y sangre, no es contra personas, es contra una bacteria, contra un virus, es contra una obra demoníaca. Es una pandemia. Y esto requiere una lucha espiritual porque se requiere de un milagro, se requiere de la misericordia de Dios, del amor de Dios para vencer esto. Acerquémonos a Dios una vez más, como lo hago todos los días diciéndoles, acercaos a Dios, acerquémonos a Dios todos para hallar oportuno socorro. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.